Volvamos a revisar nuestro cuadro, nuestro gráfico. Dios ha decidido revelarse, mostrar su naturaleza, mostrarnos sus obras, sus nombres, por medio de ciertas vías de revelación especial, como por ejemplo el Urim, el Tumim, los sueños, las visiones, las teofanías, los ángeles, los profetas, eventos, la persona de Cristo y las escrituras. Pero en lo que respecta a nuestra generación o a nuestra dispensación, es decir, desde que la escritura, desde que el canon bíblico se cerró, ahora nuestro gráfico cambia y todo tipo de revelación especial está contenida en la revelación especial que finalmente son las escrituras para la humanidad. Los eventos. Hoy día tenemos una nueva vía de revelación especial que son los eventos. Y dice así nuestra visual que tenemos al frente. Dice la actividad y la intervención de Dios en la historia de su pueblo también constituye una vía de revelación. Esto no requiere una definición tan completa ni tan difícil. Entendemos por eventos, como lo dice acá, aquellos momentos en los que Dios intervino, que Él intervino sobrenaturalmente en la historia de su pueblo, principalmente, porque es lo que encontramos revelado en la historia del Antiguo Testamento y también del Nuevo. No estamos hablando de la historia en general, no estamos hablando de la historia humana en su conjunto, sino, como lo dice el nombre, de ciertos eventos en los cuales Dios tuvo una actividad especial o intervino de manera especial, específica, en la historia de su pueblo. Y estos momentos o estos eventos en los cuales Dios interviene en la historia de su pueblo constituyen una vía de revelación especial o un camino por medio de los cuales Dios revela o descubre cierta información de su persona, de sus obras, etcétera. Después vamos a tener un tiempo de discusión y algunas preguntas sobre la historia humana, pero no me refiero ahora a la historia humana, sino a eventos. Ahora, también quiero hacer al alcance. Cuando decimos que Dios intervino en algunos momentos específicos de la historia de su pueblo, no estamos diciendo que en el resto de la historia de su pueblo Dios no ha intervenido, ¿ya? Dios, como lo enseñé creo que el año pasado cuando estudiamos ahí en el libro de Esdras, hicimos una declaración que Dios es el Dios de la historia. Dios tiene el control de la historia humana. La historia humana, y cuando me refiero a la historia humana, es la historia de la humanidad. Para nosotros eh, desde la creación, desde el huerto del Edén, respecto a los seres humanos, hasta el final de los tiempos. Toda esa historia humana, Dios la tiene controlada. No hay evento, no hay hito histórico que no se salga del plan de Dios. Recuerde que todas las cosas, nos dicen los autores del Nuevo Testamento, todas las cosas, las tangibles y las intangibles, son sustentadas por la persona de Dios. Y todo está cohesionado específicamente en la persona de Cristo, como lo dice Colosenses capítulo 1, que lo vamos a leer en unos minutos después. Pero lo que pasa es que en la providencia de Dios, en su plan, Él ha permitido que la historia humana siga un curso natural de eventos. Como por ejemplo, eh, hace poco nació Joshua, el hijo de Milton y de Cecilia. Esperamos que en unos meses más también pueda nacer mi sobrinito, el hijo o la hija de Pablo y de Heder, que Heder creo que ya tiene 6 meses o cerca de los 7 meses. Nosotros reconocemos que cada vida que es concebida es producto del plan de Dios, ¿cierto? Pero no podemos decir que cada concepción humana y cuando se forma el bebé y nace es un evento sobrenatural,
una intervención directa de Dios. ¿Usted entiende lo que digo, cierto? A diferencia de la concepción, por ejemplo, del Señor Jesucristo en el vientre de María, que eso fue un acto, fue una intervención sobrenatural y especial de Dios. Por lo tanto, sabemos que Dios es el responsable de cada bebé, de cada ser humano que ha sido concebido, que ha nacido y que finalmente muere en la historia de la humanidad. Pero Dios en algunos momentos ha intervenido de manera especial y sobrenatural. Lo mismo decimos con la historia humana. Toda la historia humana está en las manos de Dios, pero hay ciertos momentos en que Dios ha hecho algo especial, algo sobrenatural. Y ya esto es lo que llamamos los eventos que constituyen una vía de revelación especial. Nosotros, como país, tenemos elecciones cada ¿cuántos años? Cada 4 años. Sabemos por la Escritura que Dios es el que pone los gobernantes y el que saca a los gobernantes, ¿cierto? Así lo dice la Escritura. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sabemos que Dios es el soberano de todos los gobernantes. Pero hay momentos en que Dios específicamente y de manera sobrenatural ha intervenido en estos gobernantes. Por ejemplo, como dice nuestro primer punto rojo, aquí en la visual, hay un gobernante que de manera específica Dios trabajó, Dios obró, que tuvo estos encuentros por medio de Moisés, de Aarón, que es Faraón, ¿lo recuerda? Entonces aquí estamos viendo el ejemplo de un evento, de un hito en la historia de su pueblo que nos revela algo de Dios, que Dios lo utilizó para revelar, para comunicar algo respecto a sí mismo y respecto a sus obras. Yo creo que se entiende mejor con los ejemplos. Dice ahí al frente en su pantalla, el librar al pueblo de Israel de Egipto, yo creo que la había cambiado ahí desde Egipto. Ahí está mejor la gramática. El librar al pueblo de Israel desde Egipto o desde el gobierno de Egipto reveló los hechos justos de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Miqueas 6 del 4 al 5. Sabemos nosotros, yo creo que especialmente los hermanos y hermanas que tienen un contacto más directo con la escritura, enseñándola, por ejemplo, a los niños, a los jóvenes o a los adultos, sabemos que el evento histórico de la liberación del pueblo de Israel desde Egipto es un evento que revela algo especial respecto de Dios. Por ejemplo, nos dice Miqueas que Dios reveló por medio de esta liberación de Israel los hechos justos de Dios. Y vamos a ir a Miqueas capítulo 6, versículo 4 al 5. Vamos a buscar acá Miqueas. Pero usted puede buscar también en su Biblia por si quiere subrayarlo. Dice aquí Miqueas capítulo 6. Nos dice así el profeta. Pueblo mío, dice el versículo 3, y salto al 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, está diciendo Dios. Miqueas 6, versículo 4, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Cuando nos dice la escritura que te hice subir de la tierra de Egipto, está hablando desde la mirada geográfica, porque Egipto está abajo de Israel, de Jerusalén. Entonces, como si usted mirara el mapa de norte a sur, subieron, ¿ya? Literalmente, o también por la altura en la cual se encuentra Jerusalén y Judá. Dice versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal? ¿Para qué? Para que conozcas las justicias de Jehová o para que conozcas también los juicios del Señor. Entonces, el Dios por medio del profeta Miqueas
les hace recordar algo, les hace recordar el evento llamado el Éxodo, la liberación desde Egipto, y todo este proceso posterior. Recuerde que no es solamente que salen de Egipto, sino los 40 años posteriores. Y todo este evento histórico, toda esta intervención sobrenatural de Dios para rescatar o redimir a Israel desde Egipto, es para que el pueblo posterior y nosotros también conozcamos, en palabras del profeta Miqueas, las justicias de Jehová. Volvemos a nuestra... yo no les mostré la Biblia, ya la estaba viendo yo, pero no se las compartí ya. Yo hasta la subrayé. Ahí, todavía me falta un poquito de expertise en esto. Ya, pero espero que usted la haya visto en su Biblia. Voy a compartir ya la Biblia aquí para que lo veamos. Aquí está Miqueas 6, del 4 al 5. Y aquí finalmente lo que les quería mostrar, ¿para qué sucedió esto? ¿Para qué Dios hizo subir a Israel desde Egipto, le liberó y todo el proceso posterior de peregrinaje en el desierto? ¿Para qué? Para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces, un evento específico como la liberación de Israel desde Egipto revela, muestra, manifiesta los hechos justos de Dios, de acuerdo a lo que dice Miqueas. Y este es solamente un versículo, porque constantemente eh, eh, el Pentateuco, desde Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y Josué y toda la literatura posterior constantemente nos dice que este hito, este evento histórico, esta intervención de Dios en la historia de su pueblo revela algo de Dios. Y hay muchas otras cosas. Los hermanos y hermanas que están leyendo la escritura, ustedes saben que incluso cuando estamos leyendo la Biblia, los libros históricos, incluso reyes eh, extranjeros, no judíos, sabían de lo que Dios había hecho con Israel, ¿cierto? Se recuerdan que Rahab, la ramera, que era una gentil de Jericó, ella sabía, había escuchado el poder de Dios y por eso que ella decide creer en este Dios. Y si usted lee posteriormente reyes de otras naciones, de otros pueblos, otros gentiles habían escuchado y sabían por medio de este evento, el éxodo y la liberación, por ejemplo, que Dios era justo, que Dios era poderoso y otros antecedentes más respecto a Dios. Lo compartimos eso, ¿cierto? ¿Sí? No hay dudas. También nos dice Ezequiel, los actos de juicio revelan quién es Dios. Y me gustaría preguntarles a ustedes, porque aquí no los tengo detallados, pero yo tengo una lista aquí en mis apuntes. Porque aquí estamos dando por asumido en el segundo círculo, aquí estoy subrayando yo la frase, los actos de juicio revelan quién es Dios. Vayamos allá a Ezequiel y después les voy a hacer la pregunta para que se preparen. Ezequiel 25:7. Voy a compartir. Y voy a buscar Ezequiel capítulo 25. Y usted también puede buscarlo en su Biblia. Ezequiel 25 y versículo 7. Dice, y está hablando de varios otros juicios aquí en este capítulo 1, que es la profecía contra Amón, contra los amonitas, que no eran judíos. Dice el versículo 7, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, ahí lo estoy subrayando el versículo 7,
Por tanto, he aquí, yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Incluso la intervención de juicio de Dios sobre gentiles nos hablan algo respecto a Dios. Lo dice anteriormente, ¿ya? Dice en el versículo 5, y sabréis que yo soy Jehová. Y después lo repite en el versículo 7. Es decir, Dios, ¿ya? Ahí lo subrayo la última vez y voy a volver a nuestra visual. Es decir, los eventos, la intervención de Dios en la historia de su pueblo, en este caso cuando se expresa por medio de juicio, nos dicen algo de Dios, como lo quiso expresar a los amonitas. Cuando yo les juzgue a ustedes, Amón, ¿ya? Que es como se denomina a los amonitas por el nombre de su padre o de su patriarca. Cuando yo les juzgue a ustedes, ustedes sabrán que yo soy Jehová, de manera general. Ahora, les quiero preguntar a ustedes respecto a este segundo punto, los actos de juicio. ¿Qué eventos de juicio ustedes recuerdan en las escrituras? ¿Qué eventos o intervenciones de Dios en los cuales Él juzga a una persona, a un pueblo, a una nación, usted recuerda que aparecen en las escrituras? Sodoma y Gomorra, ¿puede ser? Ya, muy bien, Francisco. Sodoma y Gomorra es un evento histórico, ¿ya? Que la escritura nos lo manifiesta como un juicio de Dios sobre, en este caso, sobre estos pueblos o estas naciones. ¿Quién más? Aparte de Francisco, ¿quién más quiere darme otro ejemplo de un evento de juicio de Dios que nos diga la escritura? Habían en el chat. En este caso son varios, las plagas. Ya, muy bien. El hermano Hugo entonces respondió las plagas. A ver, déjeme ver aquí en el chat. Gracias, Francisco, ahí por ayudarme con eso. Ya, muy bien. El hermano Hugo entonces nos dice las plagas, que sería 10 eventos, pero que los conocemos como el juicio de Dios, que es parte de esta liberación de Dios de su pueblo, pero él interviene y juzga directamente a Faraón y a Egipto. A ver, voy a ver el chat acá, que no me aparece. Aquí está. Bien, dice Fabián Lema, escribe el juicio a Nabucodonosor. Perfecto, Fabián, o la hermana Ana María y cualquiera de los dos que haya respondido. El juicio a Nabucodonosor cuando él se convierte en bestia, ¿cierto? No es que él se convierte en una bestia literalmente, sino que hay un juicio sobre la soberbia de Nabucodonosor que a él le hace vivir como que él se convierte prácticamente en un animal, ¿ya? Usted puede leer ahí la historia posteriormente en el libro de Daniel. Gracias, Fabián. Ya, los juicios, los actos de juicio revelan quién es Dios, ¿ya? Y voy a seguir con esto. Ahora, ¿qué es lo que revelan respecto de Dios cada uno de estos juicios? Es algo que el estudiante de la escritura, es decir, usted, hermano y hermana, es lo que tiene que descubrir por medio de una buena exégesis, de un buen estudio del contexto y de todo lo que está diciendo su texto en particular. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué yo les puedo decir que la liberación del pueblo de Israel, como también, como dijo el hermano Hugo, los 10 juicios o las 10 plagas que caen sobre Egipto, cómo sabemos que revela los hechos justos de Dios? Porque Miqueas nos interpreta ese evento de esta manera, ¿ya? Y eso es lo que después voy a concluir al final de los eventos, de que los
hitos, las intervenciones de Dios en la historia de su pueblo deben ser interpretados en base a lo que la misma revelación especial nos enseña sobre estos eventos. Como cualquier ejercicio hermenéutico, ya sea en los textos poéticos, en los evangelios o en cualquier texto de la Biblia, siempre deben ser interpretados con la ayuda de toda la escritura. Por ejemplo, podríamos estar haciendo un estudio nosotros de Éxodo, y por no contemplar toda la revelación de Dios podríamos perder lo que nos informa Miqueas, capítulo 6, versículo 4 y 5, que nos dice el mismo autor inspirado que esta redención de Israel y el juicio sobre Egipto nos revelan la justicia de Dios o las justicias de Dios, aunque probablemente también lo dice el texto de Éxodo. Y cada uno de estos actos de juicio que ustedes mencionaron revelan algunos aspectos de Dios. Y yo creo que lo más básico es que Dios es justo, por un lado. Con respecto al hombre, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla de su naturaleza caída, corrompida, pecaminosa, y cómo Dios, como un Dios 3 veces santo, debe juzgar a estos hombres, mujeres, pueblos, naciones o la humanidad en su conjunto, porque Él, como dice el mismo texto bíblico, no dará por inocente al culpable. Pero no solo tenemos eventos de juicio, intervenciones de juicio, también tenemos otros tipos de eventos, y en este caso la encarnación de Cristo es un evento histórico que exhibió la naturaleza de Dios. Tenemos otro tipo de evento, y en este caso la encarnación de Cristo sería un evento en el cual Dios interviene para revelar de manera especial algo. Como nos dice acá Juan 1 del 14 al 18, que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó para revelarnos y mostrarnos al Padre. Pero eso lo voy a dar con más detalle cuando hablemos de Jesucristo. Así que los eventos o las intervenciones de Dios en la historia de su pueblo son una vía de revelación especial y no siempre son juicios, ¿ya? Por eso puse los dos contrastes. Por un lado, cuando Dios interviene para juzgar, y por otro lado, cuando Dios interviene para mostrar su amor y su gracia a la humanidad. Así que podría ser un buen ejercicio en algún momento poder meditar y reflexionar cuáles serían aquellos eventos como revelación especial que comunicaron ciertos aspectos de Dios. Por un lado tenemos los juicios, por otro lado tenemos la encarnación de Cristo, pero entre medio podría haber un sinnúmero de otros eventos históricos. A modo de conclusión acá de esta primera visual, los juicios de Dios en la historia revelan su santidad y su justicia. Yo creo que eso es como bien indiscutible, ¿ya? Los juicios de Dios en la historia revelan su santidad y su justicia. Segundo, la liberación de Israel también revela su misericordia para su pueblo. Así que estos eventos no solo nos hablan de la santidad y de la justicia de Dios, también nos hablan de su misericordia. Aunque a veces también, en estos tiempos donde se nos quiere mostrar solamente este lado justo, santo y airado de Dios, que por lo demás existe, porque así lo muestra la Escritura, pero también cuando hacemos este énfasis, ensombrecemos por otro lado que Dios también es misericordia, es amor y gracia. Por eso debemos mantener este equilibrio que manifiesta la Escritura de Dios. Es decir, en un mismo evento, que es la liberación de Israel desde Egipto, el Éxodo, por un lado revela su justicia, su oposición a aquellos que no confían en Él,
Pero el mismo evento, por otro lado, nos revela su misericordia respecto a su pueblo y respecto a los suyos. ¿Ya? Y por eso, refiriéndome especialmente como a las redes sociales, donde uno encuentra muchos grupos calvinistas, eh, muchos grupos hipercalvinistas, y yo sé que este puede que sea una nomenclatura no conocida para todos, pero para otros sí. De hecho, Francisco, tú estás conmigo los días martes en el curso de apología. Y no sé, Amén. ¿y somos los dos o hay otro hermano que está en el curso de apología del TULIP? No, el hermano Cristian Salas también está con nosotros en Apologética. Ah, ya. Y ahora recordé, Sebastián Gallardo. También. Y ahí en este curso que estamos haciendo los días martes, que es diferente al de consejería, que es primero, después viene uno de una respuesta al calvinismo, y eso encontramos que estos grupos muy calvinistas se gozan de alguna manera en mostrarnos constantemente a un Dios enojado y airado. Y no lo digo porque es mi apreciación personal. Yo sigo a muchos de estos grupos, ya porque a mí me gusta informarme desde la fuente primaria, lo que piensan, lo que opinan, lo que creen, y no por un filtro de los que piensan como yo. Y efectivamente, su ejercicio es compartir memes, frases, comentarios, citas, donde constantemente nos muestran este lado de Dios, pero han oscurecido y han ensombrecido que Dios también es misericordia, que Dios también es gracia y amor. Y me refiero más que nada a los militantes, porque los pensadores de esto, ¿verdad? Los que lo han propuesto son más equilibrados que los mismos militantes de sus filas. Y la primera venida, ahí en la última línea que le estoy mostrando, la primera venida de Cristo reveló su gracia y su amor. Cambiemos de visual. Y aquí les voy a pedir que me ayuden. Parece que aquí yo repetí mi visual, una estaba editada y la otra estaba sin editar. Bien, el librar al pueblo de Israel desde Egipto, eso ya lo vimos, ¿cierto? Pero aquí yo quiero que usted me ayude a descubrir algo. Y está con una línea para llenar. Así que los que son rápidos para buscar me van a responder. Cuando estamos hablando del juicio de Dios de la liberación de Egipto, generalmente entendemos que cuando Dios libera a Egipto, lo que está haciendo es mostrar sus justicias o sus justos juicios. Pero ¿qué es lo que nos revela esta liberación de Dios? ¿Qué es lo que nos responde Éxodo 18, versículo 8? El amor. ¿Quién respondió? Francisco. Francisco. ¿Y tú tienes versículo para leerlo, por favor? Sí, dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Perfecto. Voy a buscarlo acá yo en la pantalla para que lo veamos en pleno. Éxodo 18. Gracias, Francisco. Miren lo que dice aquí, versículo 8. ¿Ya? Y lo está narrando el protagonista de alguna manera, ¿verdad? El que hablaba directo con Dios, cara a cara. Sabemos que no le vio cara a cara, pero esta intimidad que tenía. ¿Y qué nos dice ahí? Lo voy a compartir porque lo estoy viendo yo solamente. Ahí está. Ahí lo puede ver en pantalla, espero. Dice Éxodo 18:8. Y Moisés contó a su suegro, porque Moisés tuvo suegro, ¿ya? Eh, le contó a su suegro en un momento que él va y comparte con él, Jetro, como dice el verso 7, el 6, y habló con su suegro como conversan dos familiares. Y él le contó a Moisés, yo me imagino la expectativa de él, la expectación de decirle, mira, suegrito bueno, ¿ya?
todas estas cosas que Dios hizo, y le habrá contado los juicios, las plagas, etcétera. Dice, le contó todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios, ¿por amor de quién? Por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Dígame si este no es un lenguaje maravilloso, queridos alumnos. ¿Sí? ¿Les gusta? Amén. ¿Verdad que este es como el lenguaje que uno cree que existe solo en el Nuevo Testamento? No, Moisés le cuenta a su suegro que lo que hizo, mire, y fíjese el lenguaje acá, lo que hizo a Faraón y a los egipcios, que uno siempre lo interpreta correctamente como juicio, como la santidad y la justicia de Dios contra un hombre y un pueblo que endurecieron su corazón ante lo que Dios les mostraba juicio tras juicio. Pero lo hace también, ¿por qué? Y esta está la otra cara, por amor de Israel. Entonces, debemos tener esta correcta lectura de la Escritura, equilibrada en los atributos y en la persona de Dios. ¿Ya? Ahí entonces, ¿qué es lo que nos reveló, hermano Francisco, usted que lo dijo primero? Su amor. Amor de Dios, el amor de Dios. ¿Ya? Lo voy a poner en mayúscula porque me gusta. Perdón, el amor de Dios para su pueblo en este caso. Y esto también es este equilibrio que debemos mostrar y debemos ser justos con la palabra, porque cuando la Escritura nos habla de juicio, y ahí estamos estudiando ese texto, somos fieles y reproducimos lo que Dios revela en su palabra. Pero cuando nos encontramos con estos otros atributos o con la naturaleza de Dios, también debemos ser justos y debemos mencionarlo y manifestarlos con todo el poder que tengamos, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nosotros. Porque también yo he escuchado mensajes, especialmente de estos predicadores calvinistas más jóvenes. Matt Chandler es uno de ellos, David Platt parece que otro, he leído libros, he visto sus mensajes, y también toman un texto y a propósito en este texto buscan la parte donde muestra a Dios como más enojado, más airado, y arman toda su premisa en base a ese versículo, palabra que les gusta, pero no hacen justicia a todo el texto. Y cuando estamos desprevenidos nosotros como oyentes, porque como persona humana a veces nos impresionamos con el vocabulario, con la lógica, con la oratoria que tienen estos predicadores, pero no necesariamente esto significa que están siendo fieles al texto. Y a veces, ¿verdad?, se van por la frase que dice, por ejemplo, el Salmo 23, que todo esto lo hace Dios por amor de su nombre, es decir, que Dios hace todo por amor a su propio nombre, a su propia gloria. Como olvidando que la Escritura completa también nos habla no solamente del amor a su nombre, sino de su amor hacia un pueblo como Israel, que era un pueblo pecaminoso, que era un pueblo contumaz, que era un pueblo duro de servir, que era un pueblo rebelde, y a tal punto que la mayoría de ese pueblo, a excepción de Josué y de Caleb, no entraron a la tierra prometida. Sin embargo, el mismo Moisés, el autor inspirado por Dios, nos dice que este evento, esta intervención de Dios del cielo hacia su pueblo, liberando y juzgando, es una muestra del amor de Dios por su pueblo. Bien, sigamos avanzando. El juicio de Dios sobre toda la humanidad por medio del diluvio es algo que ustedes mencionaron. Y el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Hagamos otro ejercicio, ¿les parece o no? Yo no los veo, pero no estoy viendo sus videos, pero me imagino que están con la misma cara mía, ¿no? De felicidad. Amén. ¿Sí? Ya. Vayamos a Génesis 18. No saben la actividad, pero vayamos a Génesis 18. ¿Qué es lo que pasa en Génesis 18?
Abraham juicio? pide a Dios por Sodoma. Exactamente, estamos dentro del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y usted sabe que ahí hay una conversación del ángel de Jehová, que finalmente entendemos que es Dios mismo, que es el Dios preencarnado, el Hijo, y hay una conversación antes del juicio. Y si están ustedes ahí en Génesis 18, quiero que ustedes me digan cuántas veces aparece la palabra amor en el texto. Les voy a dar una pista para que no busquen todo, del versículo 24 hasta el 32. Génesis 18 del 24 al 32. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor? Tres veces. Ya, el hermano Hugo dice 3 veces. Veamos si hay alguna otra propuesta. 4 conté yo. 4, muy bien. 4. 4, dice, no sé qué hermana habló ahí. ¿Hermana Patricia? Daniela. Hermana Daniela, hermana Daniela, qué bueno. Qué bueno escuchar su voz. Daniela. Daniela, sí, la escuché, hermana. ¿Era del 24? Sí, ¿hasta el qué versículo les dije? Hasta el 32. 32. Sí, son 4. 4, pastor. ¿Sí? 4, sí. Ah, ya. Yo tengo 5. A lo mejor me equivoqué de versículo y era antes. Génesis 18. Yo conté 5 también, pastor. Ah, también contó 5. Ya veamos. Aquí está. ¿Están viendo la Biblia al frente? ¿Ven la Biblia? Sí, ya. Bien, versículo 24 dice, no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos. Ya, después dice, esa es una. Después yo tengo aquí el versículo 26. 26, veamos el 26. Por amor a ellos. Ya. Después tengo el versículo 29. Dice el 29, por amor a los 40. Ahí llevamos 3 Ya. veces. Después el versículo 31 sería la 4ª vez. Y después en el 32, la 5ª vez. Así que los que dijeron 5 están bien, ya la apuntaron. Ahora no voy a analizar el texto ni vamos a hacer un estudio, pero díganme si no les parece interesante que dentro de la discusión de un juicio, que uno encuentra como un juicio justo ante la corrupción, ante la depravación de todo tipo de estos pueblos, de estos reinos, ¿no les parece interesante que en medio de la discusión del juicio aparezca el concepto del amor de Dios por aquellos que podrían encontrarse justos en el pueblo? Como dice el versículo 32, y volvió a decir, Abraham está interviniendo, está intermediando para que no se efectúe este juicio sobre Sodoma y Gomorra, y dice Génesis 18:32, que lo tengo ahí al frente, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, no se enoje ahora mi Señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, está hablando de 10 justos, es decir, 10 personas que confían en el Señor. Recuerde que el concepto del justo, del íntegro, del piadoso, es aquel que ha confiado en el Señor. ¿Ya? Esa es la definición del justo, no una persona justa en su propia justicia, sino de aquellos que confían, que descansan en Dios. ¿Me están escuchando, cierto? Amén.
Ya, Sí, pastor, amén. perfecto. Sí, pastor. Ya, sí, es que realmente encontré un silencio de esos existenciales y dije a lo mejor dejé de transmitir. Versículo 32. Y dentro de esta búsqueda de justos, si aún se hallaren 10, y le dice, o sigue hablando acá, Abraham, no la destruiré, respondió Dios por amor a los 10. Finalmente no encontró 10 justos, 10 hombres piadosos o íntegros, y por eso terminó juzgando aquel lugar. ¿Ya? Vuelvo a nuestra visual. Así que tenemos que tener ojo, ya ahí voy a borrar la actividad, ya la realizamos. Tenemos que tener ojo cuando estudiamos, ¿verdad?, estos textos, y a veces llegamos a premisas sin estudiarlas, sin hacer una buena exégesis, investigación, no hacemos las preguntas correctas. Nos damos cuenta que un evento, un hecho histórico, no solo nos habla de un aspecto de nuestro Dios, sino la mayoría de las veces nos habla de más de un aspecto, de más de un atributo de Dios. En este caso, por un lado, estos eventos de juicio no hablan de su justa justicia o su rectitud moral de Dios, de su santidad, de su oposición al pecado, pero al mismo tiempo estos eventos e hitos y juicios nos hablan y nos manifiestan la naturaleza de Dios, que es amor, como lo dice Juan. Ahí tiene otro ejemplo que ya lo leímos, Ezequiel 25:7, y eso, ya. Bien, entonces los juicios de Dios revelan su santidad, justicia, y ¿qué palabra creen que podría ir acá? Poder. Yo diría amor, porque Amor. Amor. de Éxodo. Bien, ya. Claro, por lo que veníamos discutiendo recién, esa es la intención, que también nos hablan de su poder, así que está bien la respuesta del hermano Hugo, ¿ya? Pero respecto a esta otra cara que les quiero mostrar, de cómo los juicios de Dios también hablan de santidad, de justicia, de amor y de gracia. Pero eso yo les quiero mostrar ahora la gracia, ¿ya? Y mire, permítame compartirle estos ejemplos. No quiero ser dogmático de esto, pero es lo que nos muestra la Escritura. A lo que me refiero es ser dogmático con la palabra, puede ser misericordia, amor o gracia. Pero mire, hay un juicio que Dios realiza sobre Adán y Eva. Y todos conocemos este juicio ahí en el huerto del Edén, que les llevó a la muerte espiritual o a la separación de las criaturas con Dios, ¿ya? Algo importante, hermanos, con respecto a la muerte. La muerte no significa aniquilación. La muerte en todo el concepto bíblico siempre significa, ¿qué cosa? En una palabra, Separación. separación de Dios. Recuerde que Adán y Eva murieron en el mismo instante en que ellos desobedecen a Dios, ¿cierto? Comen del fruto y ellos mueren espiritualmente. ¿Pero qué significa que murieron? Que ellos fueron separados de Dios, de la comunión y de la intimidad con Dios. Pero de alguna manera Adán incluso puede seguir interlocutando con Dios. Dios le habla, Adán le responde, Dios habla y Eva responde. Vemos un juicio, pero díganme si también en este mismo evento de juicio no vemos la gracia de Dios. Todos deberían decir sí, amén. Amén. Amén, ¿cierto? Bien, Amén. Amén. recuerde que ellos ya en su separación Amén. espiritual, gracias, en su muerte espiritual, porque ellos murieron, fueron separados de la comunión, de la santidad y la justicia de Dios, ellos trataron de cubrir su vergüenza, la vergüenza de su pecado. Y no me refiero a su cuerpo físico, sino al darse cuenta que estaban separados de Dios y que habían ofendido su santidad. Dios les juzga, pero en su gracia cubre su cuerpo. Los expulsa del huerto del Edén, pero en su gracia les promete un libertador. Génesis 3:15. Así que en un evento de juicio,
vemos por un lado el juicio y por otro lado la gracia de Dios en darles algo que ellos no merecen. Segundo ejemplo, Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? ¿Puede responderme nomás, por favor? Mató a su hermano, Abel. Bien, gracias, hermana Evelyn. Caín, como hermano mayor, comete una de las mayores tragedias, brutalidades, que fue asesinar a su hermano Abel, con toda una premeditación, con todo un plan detrás. Dios juzga a Caín, da un juicio justo sobre Caín, pero ¿tuvo un acto de gracia Dios sobre Caín? Sí, claro. ¿Cuál podría ser, hermano Hugo, Cuando el acto de gracia? 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matara a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Muy bien, gracias, hermano Hugo. Gracias ahí por el aporte bíblico, yendo al versículo específico. Hermano Francisco, ¿tú también parece que iba a decir algo? Lo mismo. Lo mismo, perfecto. Dios podría haber arrebatado inmediatamente la vida de Caín, pero Dios le permite seguir viviendo como un acto de juicio también, vivir con la vergüenza del pecado, con la vergüenza de la culpa, del no arrepentimiento, aunque Dios le advierte de su pecado, Dios le manifiesta su gracia y él se resiste a esa invitación antes de pecar y después de pecar, y Dios lo cuida de tal manera que pone una señal o una marca para que otros no hagan lo que él hizo con su hermano. En un acto de juicio, entonces, vemos por un lado la justicia de Dios y por otro lado su gracia manifestada al pecador. En el diluvio, en el juicio de Dios sobre toda la humanidad, aparece también el concepto de la gracia. A ver si alguien tiene incluso el Sobre versículo Noé. específico. ¿Sí, Francisco? Sobre Noé, sobre toda la familia de Noé, las hijas y los yernos, tuvo gracia. Sí, muy bien, porque los salva, los rescata. ¿Ya hay algún versículo específico que nos hable de esta gracia? Ahí en Génesis capítulo 6. Para cualquier hermano o hermana ahí que ayude a buscar. También cuando ahí mismo de un novio dijo que no iba a volver En por el agua. versículo 8, Pastor, A puede ver, ser Génesis. ya, pero quiero escuchar a Fabián de nuevo, que le escuché cortado. Por favor, Fabián, si puedes repetir tu respuesta. Que también después del diluvio hace un pacto con el hombre y en la señal del arco iris, y que no va a volver a destruir al hombre por medio de un diluvio, a pesar de que sus pensamientos de continuo solamente al hombre. Exacto, muy bien ahí, hermano Fabián. Ahí tenemos entonces dos muestras de la gracia de Dios. Una respecto a Noé y su familia, y después, como muy bien lo dijo Fabián, al final ya del relato, Dios manifiesta su gracia respecto a toda la generación humana posterior a Noé y su esposa. Bien, ahí hermano Hugo y Fabián. Hermana Evelyn, usted también tenía algo Sí, que aportar. sí, es que con respecto al diluvio, hay un versículo en Génesis 6, donde dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después en el versículo 17 dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y aquí está el pacto, dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien, gracias hermana y por aportarnos el texto, aportarnos con el texto bíblico. Así que hermanos, aquí tenemos otra vez en un tremendo evento de juicio,
en un acto de juicio, una intervención de juicio universal, general, para la raza humana, no para las razas. Recuerde que en estos tiempos que se está hablando de la discriminación racial, es una sola raza, la raza humana. Y en esta intervención contra la raza humana, Dios manifiesta su justo juicio y su justa indignación. Porque como leyó también hay un texto el hermano Fabián, y lo dice durante todo el capítulo 6, y lo hemos leído muchas veces en nuestra congregación, cuando lo leímos este año, todo pensamiento del corazón, de la mente de la humanidad que estaba en ese momento era contraria a los preceptos y a todo lo que Dios demandaba. Pero hubo una familia que halló gracia a los ojos de Dios. Y después, obviamente, la gracia manifestada en este pacto que también leyó la hermana Evelyn. Ahora, nos dice respecto a Noé, Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o premiador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, hablando de Noé, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por si tiene usted la pregunta, ¿cómo se conjuga esto en que Noé halló gracia por sus méritos? No, el mismo texto divino nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, esta gracia en la cual Adán y Eva, incluso Caín siendo pecador, ¿verdad? Siendo el maligno, Noé y todos los otros que aparecen adelante, tenemos la respuesta ahí en la fe. ¿Ya? Voy a dejar de compartir ahora. No, si he estado siempre ahí en la visual. Ya. Otro ejemplo más sería el juicio de Sodoma y Gomorra. Ahí encontramos nuevamente la gracia manifestada a un solo justo, aunque no nos da esa impresión cuando leemos el texto en Génesis de que Lot era un hombre justo, pero así nos lo dice la palabra de Dios. Y aunque hay un gran juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, Dios manifiesta su gracia en el mismo hito de juicio, manifiesta su gracia y salva a la persona de Lot. También yo tengo otro juicio, que es el juicio cuádruple sobre David. No sé si alguien lo mencionó a lo mejor acá de los hermanos que están en Facebook, en la clase en Facebook, pero recuerde que también Dios mostró su justa indignación contra el pecado brutal de David, de homicidio, de adulterio, quebrantando totalmente la ley de Dios, el decálogo, y Dios efectúa un juicio cuádruple. Ya 4 veces recibió las consecuencias sobre su familia el rey David, pero en este mismo acto de juicio sobre 4 de sus descendientes, el Señor también manifiesta su gracia perdonando a David, aunque obviamente no lo merecía por lo que decía la ley de Dios, pero hace un acto de gracia, le perdona y aún así permite que de su descendencia futura pueda venir el futuro rey de Israel, que es el Mesías, el Señor Jesucristo. Y así, hermanos queridos, podríamos seguir dando ejemplos de cómo los eventos de Dios, estas intervenciones de Dios, en este caso de juicio, que es lo que siempre nos llama la atención, también revelan y comunican este atributo o esta naturaleza de Dios, que es el amor, su gracia. ¿Y cuál es la palabrita que deberíamos poner ahí ahora? Misericordia. Misericordia. Perfecto. Misericordia. Muy bien. Es como el juego del colgadito, ¿cómo es? Misericordia. El horcado. El ahorcado, sí, qué feo esos juegos que teníamos cuando niños, ¿cierto?
Todos jugábamos al colgadito, al ahorcado ahí, antes que se colgara, adivinábamos la palabra. ¿Se da cuenta o no, hermanos? Lo maravilloso que es nuestro Dios, lo profundo, lo inescrutable, que los eventos, y si se da cuenta cuando uno pasa por esta vía de revelación especial, ya, los eventos. Uno dice, ya, la liberación de Israel, ya, la justicia o el juicio de Dios. Pero se da cuenta que si uno se introduce y profundiza, lo que nos muestran estos eventos, no todos, ¿ya? Sino que son ciertos momentos en que Dios interviene en la historia de su pueblo para juicio, revelando no solo su santidad y justicia, sino también su gracia, misericordia y amor, que es lo que vemos en el evento supremo, en la intervención suprema de Dios en la historia de la humanidad, que es la primera venida del Señor Jesucristo. Y precisamente este hito histórico, este evento que rompe, que divide la historia de la humanidad en dos, vino a revelar su gracia y su amor. Así que, hermano, no quiero manifestar solamente un lado o uno de los atributos, quiero ser equilibrado. Y por eso les digo que en estos eventos, en estas intervenciones de Dios, Él por supuesto manifiesta y revela que Dios es santo, que es justo, que Él no puede tener ni una comunión con el pecado y el pecador. Y esto nos dice que Dios es totalmente santo o apartado del pueblo, del pecado, aún de sus escogidos como David, o como Noé, o como Adán en un principio. Pero también queremos ser equilibrados y manifestar claramente lo que las Escrituras nos dicen, no contaminados por ninguna presuposición teológica, por ningún prejuicio teológico de ninguna escuela de interpretación. La palabra de Dios nos revela claramente en algunos de estos juicios, no quiero ser dogmático porque no ha sido exhaustivo mi estudio, pero por lo menos en estos eventos que les he mencionado, Dios nos muestra, nos revela que Él es santo y justo y que va a condenar y juzgar el pecado, pero también nos revela su gracia, su misericordia y su amor para aquellos que por medio de la fe confían en Él y por supuesto tienen, en este caso para los de nuestra dispensación, la salvación en la persona del Señor Jesucristo. Algunas aclaraciones ya para ir terminando, no vamos a alcanzar a ver sobre Jesucristo, sino solamente los eventos. Dice en su visual al frente, los eventos tienen que ser históricos, tienen que ser reales, ni leyendas, ni mitos, ni cuentos. Los eventos a estudiar, cuando se denominan eventos como vías de revelación especial, tienen que ser históricos. Además, tienen que ser interpretados por medio de la inspiración divina bíblica, si es que vamos, dice ahí, si es que vamos a entender su significado en forma precisa. Cada vez que nos encontremos un evento, nuestra interpretación de ese evento debe ser dirigida por medio de la misma escritura. Así que si por un lado queremos ver en el evento del diluvio, queremos interpretarlo correctamente, el que nos debe guiar debe ser la misma escritura, para mostrarnos por un lado el juicio de Dios y por otro lado su gracia. Por ejemplo, muchas personas fueron crucificadas, incluso lo dice el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo sabemos que la crucifixión de un Jesús de Nazaret pagó por los pecados del mundo y no la crucifixión de los otros hombres? Recuerde que él tuvo a 2 ladrones crucificados a su lado. ¿Por qué sabemos que la crucifixión de Cristo pagó los pecados del mundo y no los 2 que estaban al lado? La palabra de la revelación especial clarifica e interpreta correctamente la oscuridad del significado de los eventos, ¿ya?
Así que cada afirmación que yo les hice de los eventos anteriores es porque fue guiada y mostrada claramente por lo que nos dice el texto bíblico, que ustedes también ayudaron a descifrar. Por tanto, como punto final, las escrituras indican que el propósito de la comunicación en los eventos no debe extenderse o ampliarse más allá de lo que permite su revelación especial. Hacer esto sería llevar a cabo lo impensable, a saber, añadir algo a las escrituras sin la autorización divina. Sigamos con el tema del diluvio. Podríamos hacer un montón de aplicaciones o de interpretaciones de lo que significó el diluvio, pero esto no es correcto, porque yo podría agregarle muchos significados, pero lo correcto es que yo debo ceñirme y debo ajustarme a lo que la escritura misma me muestra y me revela de ese evento histórico, como por ejemplo el diluvio. ¿Ya? Así que espero que entienda esta última parte, que cuando nos encontremos con eventos, por muy sobrenaturales y espectaculares que hayan sido estas intervenciones de Dios en la historia de su pueblo, debemos interpretarlo y ceñirlo en base a lo que la misma Escritura nos dice.